sencillo. Estos tienen dos pares de terminales, equivalente a dos interruptores SPST o relés accionados por una sola bobina, incluyendo dos para la bobina. Este relé tiene 6 comúnmente en aplicaciones porque son simples, baratos y lo más importante proporcionan un aislamiento físico completo entre el control y el circuito de carga, por lo que en aplicaciones donde un circuito debe estar completamente encendido o apagado con una mínima caída de voltaje en el estado o para evitar el peligro de lesiones o daños por corrientes de fuga. Un motor en funcionamiento tiene tres configuraciones básicas: el reposo, el arranque y el funcionamiento bajo una carga. El funcionamiento de un motor genera calor. En su mayor parte, esta acumulación de calor es inofensiva, pero si el calor alcanza altos niveles, los componentes funcionables sensibles de los motores estarán en riesgo. Cuando el motor consume demasiada corriente y crea un exceso de cantidades de calor, se llama corriente de sobrecarga. Si un motor funciona con esta sobrecarga por un periodo de tiempo prolongado, el calor excesivo dañará al motor. Para evitar que esto funcione en sobrecarga, se suelen proteger con un relé térmico de sobrecarga, que está conectado al circuito del motor. Cuando el relé se dispara, abre contactos dentro del circuito de control, deteniendo al motor. El tipo más común de relé utiliza una aleación eutéctica. La aleación eutéctica es un tipo específico de metal que cambia directamente de sólido a líquido a una temperatura fija. En este tipo de relé de sobrecarga, la aleación se aloja en un tubo junto con un eje interno fijo en el lugar. Este tubo está conectado a una rueda trinquete. La temperatura de la aleación es controlada por una bobina de calentamiento envuelta alrededor del exterior del tubo. La bobina del calentador está directamente conectada al circuito del motor. Entonces, cuando las cantidades peligrosas de corriente pasan al motor, también pasarán por la bobina de alambre, lo que hará que se caliente. Cuando la bobina se calienta lo suficiente como para derretir la aleación interna, el motor ha alcanzado el umbral de sobrecarga peligroso y a la temperatura elevada, la aleación cambiará rápidamente de sólido a líquido, permitiendo que el eje del trinquete interno gire libremente. Cuando la rueda gira libremente, libera un pestillo que está previamente insertado en uno de los dientes del engranaje. Este pestillo está conectado a un dispositivo de contacto con un resorte de tal manera
que cuando se dispara, los contactos se abren automáticamente y detienen la corriente que fluye hacia el motor. El accesorio de contacto con resorte también incluye un botón de reinicio para que cuando la aleación se enfríe y fije el trinquete en su lugar, los contactos se pueden cerrar y volver a enganchar el pestillo en un diente del engranaje y comprimir el resorte. Otra parte importante de la instalación de motores son los circuitos con inversión de giro. Por ejemplo, en este ejemplo de un motor trifásico con inversión de giro, cuando el motor está funcionando hacia adelante, los contactos deberán estar en la siguiente secuencia numérica: L1 con T1, L2 con T2 y L3 con T3. Para hacerla funcionar en motor en sentido contrario, entonces dos de los contactos deberán ser conmutados. En este caso, haremos L1 con T3 y L3 con T1, y L2 con T2 permanecerán conectados. Esta inversión de contactos hará que el motor funcione en dirección opuesta. Se debe tener mucho cuidado con los circuitos con inversión de giro, porque si los contactos de avance y retroceso en algún momento se activan al mismo tiempo, provocará un cortocircuito destructivo y peligroso. Para poder proteger este tipo de cortocircuito, se emplean enclavamientos. Los enclavamientos son sistemas de seguridad que crean una red de comprobaciones de seguridad dentro de un circuito para evitar que las bobinas directas e inversas se energicen al mismo tiempo, y están representados en diagramas de circuitos por una línea de puntos. El nivel más básico de los sistemas de enclavamiento es un enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico es un bloqueo físico que evita que los contactores de avance y retroceso se activen al mismo tiempo. El segundo nivel de protección es un enclavamiento eléctrico. El enclavamiento eléctrico funciona mediante el uso de contactos auxiliares normalmente cerrados dentro del circuito opuesto, de modo que cuando se presiona el botón de avance hay un enclavamiento para asegurarse de que no haya corriente en el circuito inverso. Lo mismo pasa cuando se presiona el botón de retroceso. El nivel final de protección es el enclavamiento del botón. Este sistema de enclavamiento funciona abriendo físicamente el contacto del botón dentro del circuito opuesto de esta manera. Si por alguna razón se presionan ambos botones, entonces no fluirá la corriente.